Ahora bien, vamos a enfocarnos un poco en definir una persona. Cuando nosotros empezamos a pensar en personas, tenemos que empezar a pensar en, como les decía antes, los hábitos que van a tener nuestros usuarios o este usuario ideal. Persona A. Llamémosle Freddy. Freddy. Muy bien. Ahora, cuando estamos definiendo persona, tenemos que definir cualidades. Y ahora, recuerden, nosotros estamos trabajando para un producto que va a ser una plataforma que se encarga de hacer playlists colaborativas. Entonces, Freddy vamos a tener que pensar en cualidades que nos van a servir para nuestra plataforma. Entonces, playlist. Freddy. Freddy escucha mucha música. Escucha muchos géneros. Podemos decir acerca de esos géneros que tiene un gusto muy marcado, aunque escuche muchos géneros. Tiene un gusto muy marcado. Freddy, ¿qué edad tenía? Digamos que Freddy tiene 33 años. Perdón, Freddy, si te maté, te quiero mucho. Gracias por haberme invitado, espero poder volver pronto. Freddy tiene 33 años. Freddy le gusta ir a bares. Le gusta ir a bares. Y a los bares va con alguna señorita. Muy bien, Freddy, campeón. O si no, también se puede decir que va con amigos. Freddy está muy pendiente del entorno, porque es una persona que está siempre buscando la nueva oportunidad de negocios para lo que sea. Freddy es una persona que cuando está en el bar suele chequear su celular. Muy bien. Su celular. Muy bien. Entonces, hagamos de cuenta que esto es nuestro primer proto-persona, primer pseudo-persona, primer persona súper resumida. De nuevo, Freddy escucha muchos géneros, tiene un gusto muy marcado, le gusta ir a bares, va con alguna señorita va con Ñ, muy bien, va con amigos, está muy pendiente del celular, eso no lo escribí, muy pendiente del entorno, qué boludo, del entorno, y suele chequear su celular. Todas estas son cualidades que nosotros deberíamos tener en cuenta para pensar en cuál va a ser el flujo que va a tener un usuario como Freddy para que empiece a utilizar nuestra aplicación. Ahora bien, teniendo esta persona, lo voy a dejar por aquí, así no lo perdemos, y ahora eso es algo que me había olvidado de hacer. En proceso, persona A. Pensemos en el caso de uso A ahora. De nuevo, recuerden, esto se llama Kanban, lo voy a poner acá. Kanban, es con K. Me quedo medio fuera, no importa. El caso de uso A. Recuerden, el caso de uso, así como la persona, busca que nosotros podamos anticiparnos a cómo va a ser el comportamiento de algún tipo de usuario a la hora de relacionarse con nuestra app o a la hora de tratar de que se relacione con nuestra app. Entonces, nosotros sabemos, en nuestro caso de uso A, de nuevo, Freddy escucha muchos géneros, tiene un gusto muy marcado, le gusta ir a bares, va con alguna señorita, va con amigos, muy pendiente del entorno, suele chequear su celular. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar para que Freddy, de 33 años, que va con una señorita, quiera tenga que ver para que empiece a relacionarse con nuestra aplicación? Y ahí ya tiré una palabra clave, ver. Voy a necesitar algo de marketing, de alguna manera, ¿ok? Esto de marketing,
podría ser seguramente en forma de banners impresos. O, digamos, pantalla, por ejemplo. Entonces, pensemos. Freddy entra al bar. Entra al bar, así es como nosotros solemos definir a las personas. Y ve un cartel de la app. Puede ser en una pared, puede ser en una mesa, no importa. Entonces tenemos que pensar qué va a pasar ahí. Cuando ve el cartel, él va a leer. No solo lo va a ver, no solo lo va a notar, sino que lo va a leer. Y en este cartel probablemente ya debería encontrar alguna instrucción acerca de qué está pasando con la música. Va a leer el cartel, ¿ok? De nuevo, no solamente va a notar que hay un cartel, lo va a leer. Como Freddy es un tipo también tecnológico, podemos decir, es tecnológico, podemos decir que va a ver que tiene una explicación muy clara acerca de qué hace el producto, entonces va a simplemente entrar a una URL, ve una URL para usar el producto. Entonces, nosotros ya pensamos que en esta primera instancia en que encuentre el cartel, vamos a tener su atención. Entonces, nosotros cuando cuando hayamos capturado la atención de Freddy y cuando hayamos logrado que haya entrado a nuestro producto, o sea, a esta URL, vamos a necesitar probablemente contarle un poco más. Contar un poco más acerca de qué es el producto. Entonces, Freddy seguramente va a buscar en la lista principal, buscar en la lista algún tema que le guste. Algún tema. De nuevo, esto es la lista principal, la home. Freddy quizás no encuentre el tema que le guste, entonces va a cliquear en buscar. Va a querer agregar un tema. Agregar un tema. ¿Y saben qué? La noche va a seguir pasando y él, como va a estar pendiente del entorno, va a seguir escuchando que la música va cambiando y va a volver a entrar. Va a volver a la app después de un rato y va a encontrar un tema que sí le guste y lo va a votar. Y va a votar. Bueno, este podría ser un caso de uso. ¿Ok? De nuevo, tenemos a Freddy con todas estas cualidades y tenemos este tipo de interacción que podría tener Freddy cuando camina a nuestro bar. Esto trasladado a cualquier otro tipo de producto, de nuevo, es algo que siempre está buenísimo tratar de pensar como para tratar de resolver el diseño de la manera más acorde, más como supuesta, más correcta según nosotros para este tipo de usuario. Entonces, nosotros cuando ya nos metemos a pensar en casos de uso y persona, claramente vamos a terminar con seguramente más tareas. O sea, vamos a notar que los casos de uso y las personas probablemente me den el indicio de que necesito más pantallas o necesito más funciones. Si no son más pantallas, podrían ser distintas instancias de la pantalla, ¿ok? Entonces, cuando yo dije que, ok, Freddy va a entrar al bar y va a ver un cartel de la app, eso va a significar que necesito un cartel. Necesito un cartel. Cuando tengo el cartel, voy a necesitar también pensar en una URL. O sea, pensar en una URL amigable va a tener que ser.
Y si pienso en la URL amigable, probablemente también esté pensando en que, bueno, yo como administrador voy a tener que poder setear URLs. Eso va a ser otra instancia, por ejemplo, va a ser otra tarea que voy a tener yo. Cuando estoy hablando de contar un poco más, podría decirse que dentro del onboarding, en realidad esto no está hecho, porque yo el onboarding solamente definí la estructura. Entonces, además de definir la estructura, voy a tener que definir el copy, o el contenido. ¿Ok? Acá es cuando ya nos estamos empezando a poner un poco más finos. Entonces, esto está en proceso, porque todavía no está terminado, ¿ok? El onboarding estaba, como la estructura estaba terminada, y eso es lo que podríamos marcar, estructura onboarding, que sí está terminado. Muy bien. Entonces, va a buscar en la lista algún tema. Esto implicaría que Freddy no lo va a encontrar y va a querer agregar un tema. Cuando cliqué en el iconito de más o el de buscar que teníamos en nuestra aplicación, que habíamos acordado para nuestra aplicación, ahí sí vamos a tener una instancia en la que vamos a ver o temas populares, o si efectivamente logra hacer foco en el campo de búsqueda, vamos a tener alguna sugerencia, probablemente algún historial. Muy bien, yo creo que ahí no hay nada más para hacer. Entonces, cuando ya hayamos definido toda esta cuestión de las personas y cuando ya sigamos relevando tareas que vamos a tener que cumplir, ahí es cuando probablemente ya tengamos que volver a lo que sería nuestro playground, nuestro papel de nuevo, para seguir pensando pantallas. ¿Por qué? Nosotros cuando pensamos, por ejemplo, en el search, pensamos en dos instancias. Pensamos en que voy a tener la principal que me va a mostrar las canciones populares, y voy a tener la otra instancia que va a ser cuando el usuario haga clic en el campo de búsqueda y ahí ya me mute mostrándome el teclado, y después a medida que el usuario va escribiendo los resultados que machean con lo que el usuario ingresa. Pero ahora bien, nosotros tenemos que también tener en cuenta que a medida que vayamos pensando en cómo va a ir variando nuestro producto, o sea, cómo va a ir cambiando nuestro producto a medida que vayamos haciendo estos ejercicios, vamos a probablemente perder la noción de dónde estamos parados, de cuáles son las tareas que estamos realizando, de cuáles son las pantallas que tenemos. Entonces, ahí, chicos, es cuando vamos a tener que probablemente hacer un parate y empezar a pensar en términos de flow, como les comentaba ayer. Nosotros teníamos el flow como una estructura que era básicamente, yo empiezo aquí y de aquí me voy acá, y de acá puedo hacer esto o puedo hacer aquello. ¿Okay? Era todo muy lindo cuando nuestra aplicación eran únicamente dos pantallas, pero ahora estamos potencialmente pensando en que va a haber más. Y por supuesto que se podría dar que haya, en definitiva, dos pantallas, pero esas pantallas van a tener seguramente varias instancias cada una, que lo que van a generar es que esas dos pantallas en realidad puedan convertirse en 6, por ejemplo. Y ahora nos vamos a tomar un cortecito de 5 minutos y cuando volvamos vamos a empezar a pensar en todas las pantallas que vamos a tener que producir para cada uno, vamos a pensar en todas las instancias que vamos a tener que definir para cada una de las pantallas que vayamos a incluir en nuestra aplicación. ¿Ok? 5 minutitos. Nos vemos. Nosotros íbamos a empezar a trabajar en lo que era nuestro flow. Como ustedes sabrán, como ustedes recordarán, nuestro flow se veía probablemente de esta manera. Yo empiezo en esta pantalla y caigo esta otra. En esta otra puedo ir por un lado A o por un lado B. Ahora bien, nosotros para terminar de cerrar todo nuestro ejercicio de personas deberíamos pensar en cuál sería el flow que atravesaría este usuario denominado Freddy, que tiene 33 años, o no sé cómo saber. Entonces, ahora vamos a quedarnos un ratito acá. Nosotros ya sabemos que Freddy va a entrar a la aplicación
y va a seguramente, ahí va a entrar por el onboarding. Entonces, estando en este onboarding, nosotros habíamos definido que probablemente tuviera 1 o 2 pasos, pero que sí iba a tener un call to action. Entonces, a través del call to action, nosotros estaríamos desembocando en la homepage. Entonces, estando en la homepage, ¿qué es lo que puede hacer Freddy? Freddy podría o votar un tema, o podría agregar un tema, ¿ok? Recuerden la diferencia que había entre una y otra. Votar implicaba que la encontraba dentro de la homepage, y agregar implica que va a cliquear en el elemento de la lupa que teníamos arriba de todo a la derecha. Entonces, cuando yo me quedo en votar, ya está, no hay nada que hacer. O sea, me voy a quedar acá en la homepage. Pero por supuesto que después de votar voy a poder agregar un tema. O sea que votar no es un dead end, no es un callejón sin salida. Ahora bien, agregar. Cuando yo cliqueo en agregar, voy a caer a la pantalla, llamémosle de búsqueda. Búsqueda. Y ahora sí empecemos a utilizar un poquito más los colores. Onboarding es una pantalla. Homepage es otra pantalla. Búsqueda es otra pantalla. Cuando estamos en la búsqueda, nosotros vamos a poder votar un tema que esté entre los populares, llamémosle votar popular, o bien podríamos buscar propiamente un tema. Cuando pensamos en votar un popular, nos estamos manteniendo en la misma pantalla. Pero cuando queremos efectuar una búsqueda, ustedes recuerden que vamos a tener que cliquear en el campo de búsqueda. Así que pensemos que este va a ser otro estado. Dentro de buscar, pensemos, a ver, voy a poder tener como un blank state, que recuerdan que ya lo habíamos definido la clase anterior. Blank state es una instancia en la que no habría data para mostrarle a los usuarios y por ende aprovecho esa oportunidad para tratar de sugerirle una acción a realizar. Pensando en voz alta, el blank state de nuestra pantalla de buscar podría ser simplemente un ingresa a tu búsqueda, o podría ser, qué sé yo, por ejemplo, pensando en cómo lo hacía Twitter, me podría mostrar el historial que yo tengo de mis búsquedas dentro de la aplicación. Además de tener el blank state, voy a necesitar pensar, esto va a ser una pantalla, voy a necesitar pensar en la página de resultados, si hay, digamos que sí, y la página de resultados, si no hay, no. Ok, entonces, tenemos pantalla de onboarding, tenemos la pantalla de la homepage, tenemos el estado inicial de la búsqueda, donde voy a poder votar un popular o buscar, y de buscar van a desprenderse 3 instancias, llamémosla. Instancias van a ser como distintos estados de una misma pantalla, ¿ok? Vamos a tener una instancia que vamos a llamar blank state, vamos a tener una instancia que van a ser los resultados positivos, o sea, en caso de que sí haya encontrado resultados, y vamos a tener una pantalla que van a ser los resultados negativos, o sea, si no hubo resultados. Entonces, pensar en que no hubo resultados podría resultar, para ser un poquito redundante, podría resultar en que vamos a sugerirle agregar algo. Entonces, podríamos pensar que aquí, cuando no hay resultados, le tratamos de nuevo pushear, de sugerir votar a un tema popular. Por supuesto, pensando en de transmitirle qué es lo que acaba de pasar. Por ejemplo, no hubo resultados, pero ¿qué tal si votas uno de estos temas? O pensar en que le podríamos estar sugiriendo temas similares. Estas son todas features que por ahí no son tan diseñables, pero que de nuevo sí hacen al producto en sí. ¿Por qué? Porque el buen producto es el producto que siempre tiene la mayor cantidad de casos en cuenta, ¿ok? Tenemos que siempre tratar de evitar callejones sin salidas.
uno bien podría pensar que una pantalla sin resultados es una calle sin salida, pero no siempre tiene que serla y no, la verdad que nunca debe serla. Si ustedes están, por ejemplo, no sé, acostumbrados a ir a blogs, por lo general la página de 404, que es como se denomina el error cuando no se encuentra el contenido que están buscando, suele incluir o un elemento, un campo de búsqueda bastante predominante y, por supuesto, algún texto que indique qué es lo que ha pasado, por qué no hay contenido. Puede ser que lo hayan borrado, que lo hayan movido, ustedes sabrán de qué estoy hablando. Entonces, bien, teniendo este flow, nosotros podríamos de nuevo volver a pensar en qué es lo que teníamos hecho. Nosotros teníamos diseñado el search, pero el search ahora no va a ser simplemente la instancia en que recién lo abro con los temas populares y la instancia con el teclado abierto. Voy a tener otros, que por supuesto que podría decirse que son como bastante parecidos entre sí, pero créanme amigos que cuando nosotros estamos trabajando en diseño, siempre es muy útil tener bien a mano todas las pantallas, todos los estados, así la persona que se encargue de implementarlo o la persona que después de que terminemos nuestros bocetos la empiece a vestir, sepa exactamente qué es lo que tiene pendiente, ¿ok? Entonces, vamos a sacar esto un segundo y pensemos de nuevo. El search ahora resulta que no está hecho, que está en progreso. Y para el search voy a necesitar, hay resultados y por supuesto voy a necesitar que no hay resultados. No hay resultados. Bien, entonces vamos a estar trabajando en esto ahora. La pantalla de search. Hay resultados y no hay resultados. Refresquemos un poquito la memoria. Nuestra interfaz en la instancia de search, o sea, en la pantalla de search, estaba compuesta así. Una barra superior que tenía un botón para poder volver a la pantalla anterior, que siempre va a ser la home. Aquí íbamos a tener un mensaje que va a ser el encargado de sugerir que esto de acá es un campo de búsqueda. Voy a tener un titular que seguramente va a decir temas populares y recordarán que nuestra lista estaba conformada por el título, el nombre de la canción, el nombre del artista y el botón aquí para agregar. Vamos a hacer esto varias veces. De nuevo, recuerden que la ventaja de estar diseñando en papel es que si nosotros vemos ahora que algo no funciona, le estamos dedicando minutos, mientras que si no estuviéramos del todo seguros de que esto va a funcionar y pasáramos inmediatamente, casi automáticamente, a la parte visual y le dedicáramos días, semanas, por no haber probado, vamos a estar perdiendo tiempo en definitiva. Entonces, tengo esto. Esta era el search recién abierto, o sea, llamémosle search sugerencias. No sé por qué le dije search, debería ser búsqueda. Sugerencias. Entonces, teníamos la otra instancia que iba a ser bastante similar, que sería cuando sí haya resultados. Y de nuevo, como les decía, puede que no necesite tanto como diseño, pero yo me imagino que esta sección de resultados sería igual que esta, esta inicial con la sugerencia, con los populares, pero sin este encabezado de acá. Así que directamente puedo proceder a hacer los mismos ítems. No, chicos, esto no tienen que preocuparse por ser prolijos. De hecho, yo estoy un poco espantado con la desprolijidad que estoy teniendo ahora. Pero estamos avanzando muy rápido y ese tiene que ser nuestro objetivo. Esto sería resultados. Sí, resultados. Sí. Y ahora bien, resultados no. Quizás ustedes piensen que pueda valerse solamente de tener un texto, y tranquilamente podría ser un texto, ¿por qué no? Podríamos poner aquí como un icono bien grande. Recuerden que de esta manera yo indicaba que iba a haber iconos o alguna forma más visual de un elemento más visual.
y puedo pensar, bueno, voy a tener un título, no se han encontrado resultados para esa búsqueda. Entonces yo puedo pensar en, bueno, tengo eso y tengo algún textito y ¿por qué no poner un botón, un call to action que en definitiva me lleve de nuevo a la homepage? ¿Ok? Resultados. No. Muy bien. Entonces, esto podría ser una alternativa. ¿Podríamos pensar en alguna otra alternativa? Sí, por supuesto. Podríamos pensar que nosotros nunca vamos a enviar la búsqueda. Podríamos pensar que la búsqueda va a autocompletarse siempre, como hace Google, por ejemplo. Nosotros cuando buscamos en Google no tenemos que siempre escribir la palabra entera. Muchas veces Google asume que nosotros vamos a buscar una palabra dependiendo de la cantidad de búsquedas que ese término haya tenido. Entonces, ¿eso cómo puede afectarnos a nosotros en nuestra búsqueda? Acá estaba contemplando que no iba a tener nunca visible la barra de, perdón, el teclado, ¿ok? El teclado me va a ocupar una porción bastante importante de la pantalla. Todos ustedes saben cómo es el teclado. Digamos que el teclado me va a ocupar todo esto. Entonces, si yo estoy, de nuevo, en las sugerencias, a medida que vaya escribiendo, voy a pensar que si hay resultados, los resultados se van a ver así. Entonces, los resultados van a tener quizás menos espacio para ser mostrados. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchas veces que nosotros tenemos que tener en cuenta los tamaños de los dispositivos. Nosotros cuando estamos trabajando con, por ejemplo, un Nexus 5, es un dispositivo bastante grande. Si ustedes recuerdan el gráfico que les había mostrado ayer, hay dispositivos de muchísimos tamaños dentro del mundo de Android. Entonces, quizás si vamos a mostrar solamente 3 resultados, o sea, si potencialmente vamos a mostrar 3 resultados, por ahí no sea lo que más queremos. Entonces, de nuevo, pensemos que vamos a tener el teclado abierto y digamos, bueno, en realidad los resultados de búsqueda deberían ser como más finitos, ¿ok? Porque yo quiero que me entren 4 o 5, digamos. Y quizás incluso sugerir que va a ser scrolleable, que esto no es lo único. Entonces, de nuevo, título, canción, artista, título, canción, artista, título, canción, artista, título, canción, artista, agrego, agrego, agrego. Muy bien, y ahora, de nuevo, este es el caso divertido. Como nosotros vamos a tener esta búsqueda, o sea, como potencialmente podríamos tener la búsqueda que sea autocompletada, vamos a tener que pensar, bueno, voy a tener el teclado abierto siempre, de nuevo, porque voy a poder escribir a medida de que el sistema vaya chequeando si hay resultados. Entonces, voy a tener mucho menos espacio que esto que tenía acá. Entonces, yo creo que probablemente sacrificaría el asset, el elemento gráfico, y quizás hasta eliminaría como el título y apuntaría a que solamente haya como un texto más cortito. Y por supuesto que podríamos tener aquí un acceso para volver a la home. O que quizás pensar que este botón me va a servir en definitiva para borrar lo que yo ya había ingresado acá arriba. ¿Okay? Esto es muy valioso que ustedes siempre lo vayan teniendo muy en cuenta. Porque, como les decía antes, nosotros tenemos que evitar que el usuario tenga callejones sin salida. Este de acá que no hay resultados, o sea, vamos a de nuevo documentar, es muy importante documentar. Cuando no hay resultados, tranquilamente podría ser un callejón sin salida. Entonces nosotros como diseñadores tenemos que pensar en cómo podemos sacar al usuario de ahí. O sea, de qué manera queremos sacarlo, ¿ok? Entonces, de nuevo, esto podría ser para volver a la homepage, o tranquilamente podría ser para cliquear acá y que se me borre lo que estaba escribiendo acá. De nuevo, si nosotros nos podemos anticipar a lo que asumamos que el usuario va a hacer cuando esté interactuando con nuestra aplicación, muy probablemente vayamos a poder evitar tener alguna que otra sorpresa con nuestro usuario. Porque, de nuevo, cuando hacemos personas, estamos pensando en el caso de uso ideal. Y cuando pensamos en el caso de uso ideal, vamos a hacer todas las pantallas para ese caso de uso ideal. Y, por ejemplo, si yo dijera, bueno, quiero que esta pantalla de acá estructuralmente sea así, pero quiero que el copy sea distinto, debería pensar en que el texto sea distinto,
debería pensar en, ok, mi usuario, ¿por qué no encontró alguna canción? Y ahí es cuando tenemos que volver a lo que habíamos definido el día de ayer, que eran los distintos tipos de digamos, usuario. O sea, si bien nosotros ya estamos pensando para el visitante, tenemos que recordar que también estábamos pensando que iba a haber un host, ¿ok? Y ahora nos vamos a empezar a meter con el host. Nuestro host podría ser otro tipo de usuario. Entonces, pensemos en que va a ser, nuestra otra persona. Vamos a definir otra persona. La persona, estos ya estaban hechos, así que los vamos a pasar acá. Vamos a empezar a hacer un poco de orden. El search ya está. Muy bien. El onboarding, nos falta el contenido, pero podríamos decir que ya está para seguir adelante y no morirnos con esto. Persona B, host. Hagamos de cuenta que el host, en este caso, no va a ser un bar. Hagamos que el host sea uno de nosotros, ¿ok? Entonces, hagamos que sea persona y esta persona se va a llamar Jennifer, ¿ok? Jennifer. Entonces, de nuevo, no vamos a entrar tan en detalle como hicimos con Freddy, así avanzamos un poco más rápido, pero pensemos en Jennifer, que va a ser la host en este caso, ¿ok? Nosotros estamos pensando en otro caso de uso que va a ser en casa, por ejemplo. En casa. Porque Jennifer no es un bar, ¿ok? Jennifer es un host. Entonces, Jennifer, probablemente acá sí estemos pensando que, a diferencia de lo que estuvimos diseñando hasta ahora, que por si no había quedado claro, es una web app, o sea, es algo a lo que accederíamos a través del browser, podríamos pensar que Jennifer va a tener que descargarse una aplicación, ¿ok? Entonces, el caso de uso en casa es Jennifer descarga la aplicación. Descarga una app. De nuevo, estamos pensando en dos productos distintos potencialmente. Uno, que va a ser para los visitantes, que ya habíamos definido que Freddy era un visitante. Y otro, que va a ser para Jennifer, que va a ser nuestro host. Visitante, web app. Host, nativo, ¿ok? Pensemos que esto va a ser para iOS, por ejemplo. Jennifer va a tener que descargar la app. Jennifer va a tener que crearse una cuenta. Hagamos de cuenta que esta cuenta dependería de Spotify, ¿ok? Y Jennifer va a tener que crear una fiesta. Nosotros podríamos decir que Jennifer va a querer agregar temas inicialmente. Agregar temas. Y además de agregar temas va a querer invitar a sus amigos. Entonces, el caso de uso en casa sería como una especie de fiesta, digamos. Está Jennifer en su casa, se juntó con 25 amigos y quiere que esos 25 amigos se encarguen de controlar la música que esté sonando en ese momento. Invitar amigos. Cuando invite amigos, va a haber muchos votos. Va a haber votos y se van a agregar temas. Van a agregar temas. Entonces, estamos pensando de nuevo en la aplicación nativa para Jennifer, que va a ser la host, ¿ok? Entonces, acá, en este caso de uso, ya de nuevo podemos empezar a pensar en bastantes otras pantallas. ¿Por qué? Porque estamos pensando en otra aplicación. Para hacerlo bastante más rápido, voy a pasar a pensar en qué es lo que podría hacer. ¿Ok? Entonces, el flow, o sea, esto de acá, este caso de uso, lo pensé bastante rápido como para que sea fácilmente trasladable a un flow. Entonces, Jennifer va a tener que ir al App Store. ¿Ok? App Store.
el App Store va a tener que abrir la app. Entonces cuando abre la app, abrir app, va a tener que registrarse, crear cuenta. Crear cuenta. Cuando cree la cuenta va a tener que crear fiesta. Cuando haya creado la fiesta va a poder hacer dos cosas, digamos. Va a poder invitar amigos o agregar temas. Entonces, si va a haber votos y se van a ir agregando temas, además de que voy a estar invitando amigos, quizás podría pensar en alguna forma de moderación. Entonces, eso, cuando ya creé la fiesta y agregué los temas, ambos podrían desembocar en la playlist, digamos una vista de playlist. Y dentro de lo que sería la playlist, podríamos pensar en que voy a poder moderar o seguir agregando canciones. Agregar canciones. Ok. Entonces, acá se abre el abanico. De nuevo, esto sería nativo. Y lo que estuvimos viendo antes era para funcionar en una aplicación dentro de un navegador. Entonces, bien, cuando nosotros estamos diseñando para cuestiones, para aplicaciones que van a estar viviendo dentro de lo que sería un dispositivo móvil, tenemos que siempre tener en cuenta lo que les había mencionado ayer, nuestros famosos patrones. Los patrones son convenciones, son formas comunes de resolver una problemática dada, un flow dado. Y por supuesto que hay patrones para todo. A ver si me muestran acá la cámara. A ver, esto entra acá. Muy bien. Vamos a empezar por el patrón de hacer sign up, por ejemplo. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta de una es que podemos decidir que nuestra aplicación requiera o no de que el usuario haga sign up, de que cree una cuenta. Ese de por sí ya es un patrón. ¿En qué momento le voy a pedir que se registre? Y eso suele ser como, a ver, anotemos acá. Sign up puede ser o bloqueante o no bloqueante. Se imaginarán que un sign up bloqueante es el que sí o sí requiere que el usuario se cree una cuenta para poder utilizar la aplicación, y un no bloqueante es el que no requeriría que el usuario cree una cuenta para poder usar la aplicación. Ejemplos: yo no puedo usar Facebook si no tengo una cuenta, pero puedo usar Foursquare si no tengo una cuenta. La diferencia es que por ahí no me va a guardar también las preferencias y probablemente el contenido que vaya encontrando no esté tan adecuado a mí como usuario. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en un sign up, si estamos pensando, por ejemplo, en uno bloqueante, vamos a tener una pantalla principal que seguramente vaya a tener un logo con el nombrecito, y acá puede pasar varias cosas. Puede pasar que tenga como un botón, por ejemplo, que sea crear cuenta con Facebook, otro que sea crear cuenta con email, por ejemplo. Esto después me llevaría a otra instancia en la que seguramente tendría varios campos con todos los datos que necesite para registrarme, y eventualmente tendría un call to action que sería para enviar. Estos campos que yo les estoy mencionando para el sign up, nosotros siempre tenemos que tratar de que sean la menor cantidad. Si yo hiciera una aplicación desde cero, por ejemplo, si para esta aplicación nosotros ya sabemos que vamos a depender del catálogo de Spotify, como habíamos dicho ayer. Así que sí o sí voy a necesitar que esta persona haga un sign up con Spotify. Entonces, bueno, mi sign up probablemente, o sea, mi pantalla principal, probablemente termine viéndose así. Y este botón de aquí va a ser el botón que me indica
que voy a hacer sign up con Spotify. Y por qué no, podríamos agregarle como alguna pequeña leyenda que le diga, vas a necesitar cuenta premium de Spotify, porque nosotros no vamos a querer que nuestros usuarios tengan ads en la mitad de la playlist. Ahora bien, si esto no fuera a ser bloqueante, lo que podríamos hacer es atar esto a que el usuario trate de realizar alguna acción. Por lo general, cuando es no bloqueante, a mí me gusta resolverlo con un modal, ¿ok? Modal o pantalla contextual, no sé de qué otra manera se podría llamar. Pero lo que sí estoy seguro es que ustedes la conocen y es por lo general una que aparece sobre todo el resto del contenido, o sea, haciendo que el contenido detrás se vea como medio oscurecido. Y de nuevo, probablemente acá ya tenga esto mismo que tenía en esta primera pantalla, pero el más pequeño, contextualizado, menú contextual, modal, lo que sea. Muy bien. ¿Qué más puedo decir del sign up? Ya hicimos bloqueante, hicimos no bloqueante, esto es bloqueante, esto es no bloqueante. Muy bien, vamos a chequear el machete, porque sí, yo tengo machete porque soy un profesor. La navegación, me acuerdo que ayer Freddy había hecho un comentario acerca del menú hamburguesa, y si bien yo estoy de acuerdo en que es a veces un antipatrón, la realidad es que sigue siendo un patrón, en tanto que hay aplicaciones que lo siguen utilizando. Y el menú hamburguesa, por lo general, es para ocultar, o mejor dicho, para albergar a secciones que no son tan primordiales para la aplicación en sí. Si pensamos en el menú hamburguesa, vamos a indefectiblemente pensar en dónde va a estar localizado. Si ustedes piensan en Facebook, por ejemplo, en iOS, Facebook tiene una barra aquí abajo y el menú hamburguesa está localizado acá, además de tener otros 4 alternativas. Hay muchas aplicaciones que tienen el menú hamburguesa acá y hay otras tantas aplicaciones que lo tienen acá, arriba a la derecha. Antes de pasar a lo que podría llegar a ver adentro del menú hamburguesa, quiero que pensemos en la navegación en general. Yo les decía, el menú hamburguesa va a albergar secciones que no sean tan primordiales para la aplicación. Entonces, ¿dónde van a estar las acciones primordiales? ¿Dónde van a estar las secciones más importantes de la aplicación? Este era el caso Facebook. Facebook me pone acá abajo el newsfeed, los mensajes, el acceso al menú hamburguesa. Bueno, ustedes ya conocen Facebook, ahora yo justo no me acuerdo. Por ejemplo, tenemos a Instagram, que Instagram no tiene menú hamburguesa, pero sí tiene todas las acciones aquí abajo. Después tenemos también una acción acá arriba, y bueno, acá tenemos el título. Y después, por ejemplo, tenemos Twitter, que Twitter aquí arriba a la derecha tiene 2 iconos, además de tener, bueno, el iconito de Twitter acá en el medio. Y acá abajo de nuevo tiene los accesos a las otras secciones importantes. Cuando pensamos en navegación, tenemos que pensar en cuál va a ser la acción principal que yo quiero tener. Esto es Instagram. Y esto es Twitter. La acción principal en Facebook. A mí siempre me da la sensación, por cómo ellos me lo están diagramando, si recuerdan, Facebook tiene una barra de búsqueda acá, tiene acá otro menú hamburguesa, notarán esta horripilantez. Y acá tenemos como la opción de subir un estado o una foto. Seguramente teníamos otro. Facebook tiene la acción principal por acá. Yo estoy asumiendo que por la cantidad de espacio que están utilizando, es esta la acción que quiere que realicemos. Instagram no lo hace por tamaño, lo hace por destaque. O sea, si ustedes recuerdan Instagram tiene el botón de subir foto sobre un fondo de color distinto que el resto. Y Twitter, por ahí Twitter no tiene como una acción principal, porque en Twitter también se puede explorar. Entonces yo cuando estoy en Twitter voy a tener como el avatar acá, el nombre y el tweet que haya hecho cada uno.
O sea que Twitter quizás no pretende tanto que nosotros generemos contenido, sino que también lo consumamos. Y por supuesto que la manera de consumir o de relacionarse con el contenido puede ser respondiendo un tweet, marcándolo como favorito o retuiteándolo. Entonces, teniendo este tema de la navegación, ahora sí podemos volver a lo que les había dicho. ¿Qué hay adentro del menú hamburguesa? Adentro del menú hamburguesa, independientemente de si estamos diseñando para iOS o para Android, por lo general nos vamos a encontrar, como les decía antes, con elementos que no son tan importantes, que no son tan primordiales para la aplicación en sí. Por ejemplo, se suele usar mucho en Material Design que cuando abrimos un menú hamburguesa nos vamos a encontrar con data de usuario, o sea, de mi usuario, y al mismo tiempo con acciones, con secciones que no son tan importantes. Entonces, menú hamburguesa, recuerden que va a tener como una animación que va hacia ese lado. Vamos a tener como un pequeño header, un avatar, y vamos a tener un listado de distintas acciones. ¿Ok? Esto es común en concepto tanto en iOS como en Android. Por supuesto que acá es donde nosotros nos podemos empezar a volver locos y decir, bueno, yo voy a querer que mi menú hamburguesa, además de tener todo esto, que no solo tenga como esta transición de slide, sino que haga que se achique todo. Nosotros pensemos que esto de acá es nuestro 100%, cuando yo cliqueo en menú hamburguesa puedo hacer que se achique todo. Ahora mismo no me acuerdo qué aplicación lo hace, pero de nuevo, podría pensar en, bueno, después de todo son todas secciones, de nuevo, listados. Por lo general van a ver que son siempre listados, ¿ok? Y la manera de volver atrás o volver a esto sería haciendo tap acá. Muy bien. Volviendo un poquito sobre la acción principal, y ahora sí, quizás volviendo a meternos exclusivamente en Material Design. Material Design sugiere que la acción principal esté flotando, ¿ok? Material Design es muy estricto con todos los que son sus guidelines, con los que son sus patrones, y por lo general ellos van a siempre sugerir que la acción principal esté aquí. Les recomiendo mucho que exploren Material Design, que lean todo lo que propone Material Design porque es muy interesante, y si ustedes quisieran hacer una aplicación que sea bien Material Design, lo más probable es que vayan a tener que seguir con este patrón. De todas maneras, Material Design lo que también dice es que puede haber otras acciones dentro de la interfaz de nuestra aplicación. Nosotros podríamos tener una principal aquí y acá, por ejemplo, tener un acceso a una búsqueda. Ahora bien, ayer también les mencionaba que una forma muy común de mostrar contenido es un formato que se llama cards. ¿Okay? Esto puede ser un patrón. Ya había mostrado ayer como una card bastante básica. Si yo les digo, esto es un avatar, esto es un nombre y esto es contenido. Y acá abajo tengo acciones. Esto podría ser Facebook. Si yo tengo una imagen en grande y arriba tengo así y abajo tengo acciones y después tengo comentarios. Esto podría ser Instagram. Si yo tuviera esto así, con las acciones acá abajo, esto tranquilamente podría ser Twitter. Si yo tuviera, ya se van dando cuenta, ¿no? Está casi todo explorado. Si yo tuviera esto así, y quizás también tuviera esto así, más pequeño, esto podría ser Pinterest, ¿ok? Nosotros tenemos que siempre tratar de tener cards en nuestra aplicación, ¿ok? Las cards son un formato que surgió en esta nueva era, en este último tiempo, que nos va a permitir siempre tratar de resumir todo en una unidad que sea fácilmente consumible para la persona. Y ahora bien, patrones que quizás no son tan dependientes del diseño en sí, pueden ser los gestos, tranquilamente.
¿Recuerdan que nosotros teníamos el gesto que era, por ejemplo, el scroll? Bueno, hagan el inverso, scrollen como hacia arriba. Tenemos el pull to refresh, que nunca sé cuál es la manera correcta de decirlo en español, pero el pull to refresh me permite que si yo trato de pasar a lo que hubiera sido lo más reciente, que trate de actualizar. Eso es un patrón. Si yo trato de hacer como un swipe sobre un elemento de un mail, por ejemplo, voy a poder o archivarlo o marcarlo como leído. Esos son los swipes. Tinder, por ejemplo, usa los swipes para algo muy distinto. Usa los swipes para decir si le gusta o si no le gusta a la persona. El tap y hold, por ejemplo, en iOS, eso me sirve para, por ejemplo, si estoy en Facebook, guardar una foto. Estos son todos patrones, tap and hold, que nuestros usuarios van a estar acostumbrados a encontrarse cuando estén navegando con nuestra aplicación. Yo les recomendaría que siempre estén tratando de estar al día con todo lo que son los patrones. Ahí les estoy pasando una URL que es patterns, les voy a pasar una que es UX Archive. Son, de nuevo, lo mismo, básicamente son lo mismo. Lo que hacen estos sitios es descomponer aplicaciones y buscan que nosotros podamos empezar a entender cómo es que ellos están resolviendo el flow de búsqueda, el flow de sign up, el flow de agregar un tema, por ejemplo.